Yo soy hematólogo, qué pena pero como decía Astrid, muchas veces somos los hematólogos realmente los que estamos haciendo el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher, pero hace casi un año, en una conferencia con una de las personas más importantes en enfermedad de Gaucher, que es el doctor Gregory Grabowski, una de las personas que hizo los primeros estudios de tratamiento y ha escrito muchas de las mutaciones. Él decía que la enfermedad de Gaucher es una enfermedad ortopédica que afecta a la sangre, y entonces yo me quedaba pensando cómo de verdad tenemos que tratar de ponerle bolas y de escribir y encontrar mejor la parte ósea. Esto que les voy a mostrar es la verdad de la enfermedad de Gaucher en Colombia. ¿Más bajita? Bueno, es la verdad de lo que es la enfermedad de Gaucher en Colombia. Desde el año 2003 yo hago el registro de lo que son las enfermedades de depósito lisosomal, y específicamente enfermedad de Gaucher fue con la que empezamos a trabajar. Miren ustedes, 1998, una hematóloga se preocupa por esta enfermedad y encuentra en ese momento 6 pacientes, hace una lista y dice, hay 6, pero es como alguien que dice, oiga, ¿cuántos habrá? Hacia el 2001 el registro se empieza a hacer en el país, una persona está encargada del registro, un médico, y empieza con 20, aquí hay 29 y aquí ustedes ven 2004, 45, 50 y en este momento estamos en 55. Entonces, ¿cómo viene haciéndose la identificación de la enfermedad en el país? ¿Qué les puedo decir de datos generales de lo que es la enfermedad en Colombia? Son 55 pacientes, 29 adultos y 26 niños, y esto a nosotros los pediatras pues nos satisface, nos emociona que una enfermedad que va a dejar tanta secuela, que va a producir realmente incapacidad, si se hace diagnóstico temprano quizá le podamos cambiar ese curso natural a la enfermedad. 50 pacientes sin compromiso neurológico y 5 pacientes con algún grado de compromiso neurológico. La diferencia entre 2 y 3 es realmente que la 2 es la de presentación del lactante, la enfermedad letal rápidamente evolutiva, muy seria. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces mire que cuando hicimos esto, entonces no aparecía la enfermedad ósea, y lo hice a propósito porque en la siguiente diapositiva les voy a mostrar qué es la enfermedad ósea en Colombia, pero 73% esplenomegalia, 52% trombocitopenia, 25% anemia, 85% de los pacientes en terapia de reemplazo enzimático a la fecha. La procedencia, pues ser la capital del país y ser el sitio donde pues se hacen más eventos académicos y más situaciones tenemos más facultades de medicina, hace que Bogotá sea el sitio que está haciendo más diagnósticos. Sin embargo, ustedes ven que es de todas partes del país, eje cafetero, Villavicencio, Bucaramanga, Boyacá, todas las ciudades prácticamente están haciendo diagnóstico. Edad al diagnóstico, miren, 47% se están diagnosticando, 46% en la edad pediátrica, y esto es satisfactorio porque quiere decir que vamos a poder cambiar esa gran cantidad de secuelas y ese curso tan agresivo que se estaba viendo cuando los pacientes se les hacía diagnóstico tardío. ¿Y cuáles son las manifestaciones óseas? Entonces, estas columnas lo que les van a mostrar es que cuando uno hace el registro de Gaucher, uno hace un cuestionario, hace unas preguntas, y aquí tenemos una columna que nos genera un poquito de desconsuelo, que es la columna desconocido. Se nos olvida preguntar en una tercera parte si han tenido dolor óseo los pacientes, y esto somos responsables o los pediatras o los internistas, ya sea hematólogos o quienes estamos viendo a estos pacientes por primera vez. Pero miren, en un 35% se nos está olvidando preguntarles si les ha dolido los huesitos, cuando más del 70% de los niños tienen manifestaciones óseas. Aquí entonces son 21 niños la cohorte actualmente, y les voy a poner las manifestaciones, y aquí ustedes tienen dolor óseo, sí, no, desconocido. Y la última columna es la del tratamiento, afección ósea. Miren ustedes, de los 21, 9 tienen afección ósea, pero 8 no les hicimos una radiografía nunca cuando empezó a evaluarse el paciente. La tercera parte se nos olvidó.
Y estos son los datos que estamos entrando al registro, esta es la evaluación inicial. Esto es lo que nosotros queremos cambiar, esto viene creciendo porque estamos siendo un poco más conscientes y estamos buscando la afección ósea, estamos haciendo la evaluación basal completa. La esplenomegalia, la hepatomegalia son siempre como los avisores y por eso le llegan a los hematólogos porque tienen hepatosplenomegalia con trombocitopenia usualmente, entonces asusta que puedan tener leucemia. Estos son los adultos. Entonces aquí tenemos, vamos a irnos a la afección ósea, sí, de 28, 20 sí. Dolor óseo, 23 de 28 sí. Pero miren, de todas maneras aquí la columna del desconocido genera un poquito de inquietud. 7 pacientes adultos, se nos olvidó evaluarles el hueso cuando entramos los datos al registro. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que mejorar. Esta parte no se nos puede olvidar que esto es una enfermedad ósea. ¿Qué tipo de manifestaciones óseas? Entonces aquí los dividí. Las dos primeras columnas son los niños, estos son los adultos. Los niños, afección ósea sí, 9, pero se nos olvidó esto. Dolor óseo 5, no, más o menos 14 niños no tienen, pero de todas maneras aquí más o menos en 2 o 3 niños no preguntamos si tenían o no tenían. Pero cuando nos vamos a los adultos, miren ustedes, entonces ellos han acumulado todo ese cerebróceo de su infancia y aquí lo muestran. 20 de 28 tienen afección ósea radiológica, 23 de los 28 en algún momento han tenido dolor óseo. ¿Qué manifestaciones? Aquí está en porcentaje, como para que nos asuste un poquito más y cuando yo les digo que es una enfermedad ortopédica, 80%, 70% tienen de manifestaciones óseas. Y esta diapositiva les muestra qué compromiso óseo vemos. Entonces no, es que se hicieron las evaluaciones y no se encontró, pero miren ustedes, 35, una tercera parte no los estamos evaluando. Aquí nos cabe una cuota de responsabilidad, sobre todo a nosotros los pediatras y los internistas, porque somos realmente quienes hacemos como esa primera evaluación como sistemática, ¿no? Le miramos todo el compromiso a la enfermedad. Aquí entonces, ¿qué les puse? Aquí les puse líticas, infartos y necrosis avascular y fracturas. Estas del centro son las lesiones a las que nosotros le tenemos el respeto, ¿no? Que son las lesiones irreversibles, las lesiones que van a causar la secuela, las que van a causar la discapacidad, toda esa cantidad de problemas que si nos movemos en el ambiente económico, pues esa gente no trabaja y esa gente gasta. Erlenmeyer, infiltración medular. Y aquí tenemos osteopenia. La doctora Astrid decía que la osteopenia es bien frecuente, pero pareciera que la osteopenia la vemos radiológicamente y como que se nos olvida reportarla. Pero cuando uno se devuelve a la radiografía la encuentra, lo que pasa es que lo que se está evaluando en la radiografía solamente un 22% es estable, informando la osteopenia. Como que si vemos la lesión lítica nos vamos a ella, o si vemos la necrosis vascular nos centramos en ella y la otra se nos queda un poquito como entre el tintero. Esta es un cuadro comparativo como bonito, las manifestaciones óseas, porque yo digo se nos olvide y no las estamos evaluando, pero cuando uno compara Colombia, que son las columnas azules, con Suramérica, ustedes ven que tenemos dos posibilidades: o estudiamos muy bien el hueso, o de verdad tenemos una población étnica con una gran susceptibilidad en ese hueso. Eso no lo tenemos como muy claro. En este momento, cuando se está entrando un paciente al registro y se ve que no tiene afección ósea, se está pues devolviendo uno al médico diciéndole que si por favor le evalúe el hueso y que si no, que si se le podrá evaluar, porque es muy importante realmente. Pero entonces aquí ustedes tienen la infiltración medular como lo más frecuente y miren la osteopenia. De todas maneras, cuando uno se devuelve y mira y revisa esas placas, muy frecuente, al igual que el Erlenmeyer, y lo que son las lesiones que van a dar las secuelas, no tan grandes. Por fortuna la necrosis avascular y todo esto es dentro de los pacientes evaluados, qué tanta necrosis tenían. Ustedes ven Colombia. Cuando uno habla de Sudamérica se refiere básicamente a Brasil, que es el que tiene el grueso de los pacientes de enfermedad de Gaucher en Sudamérica.
El registro entonces simplemente tratándose de una enfermedad huérfana, una enfermedad de baja prevalencia, solamente recolectando los datos y llevándolos a unas bases de datos donde se puedan sacar como conclusiones específicamente de frecuencias, etcétera, uno puede tener idea de la magnitud de la enfermedad. Lo que busca entonces es recolectar todos esos datos con el único ánimo de tratar de establecer la historia natural por regiones. Nosotros no somos iguales a los norteamericanos ni a los europeos, y cada vez que este registro progresa, este registro tiene más de 10 años, más de 3.500 pacientes en el mundo, nos damos cuenta cómo dependiendo de las regiones del mundo y de las etnias, de verdad hay presentaciones diferentes de la enfermedad, como hay ciertas poblaciones que tienen mayor compromiso neurológico que otras, y como hay algunas que su compromiso óseo es diferente a otras regiones. La idea del registro entonces es mejorar la calidad de los datos, especialmente en la evaluación inicial. Una de las metas es disminuir ese 30% de desconocido o no evaluado. Estimular a los médicos tratantes que están aportando la información a mejorar tanto esa evaluación inicial como el seguimiento, y continuar aclarando la historia natural de la enfermedad por regiones, porque vemos que los grupos demográficos, que hay variabilidad de la enfermedad de acuerdo a los grupos demográficos. Esto entonces es la realidad de la enfermedad que tenemos en el país y más o menos cómo se comporta frente a Sudamérica, que es como nuestro grupo equiparable, no lo hicimos frente al resto del mundo por ahora, sino cómo nos vemos con un grupo étnico bastante parecido al nuestro. Esto es pues como lo que yo les quería mostrar del registro en el país.